Hola a todos, en este video vamos a revisar las unidades de superficie. No olviden que toda esta información está en la plataforma iClass y cualquier consulta o duda que les quede la pueden hacer vía mail a federico.sax@educacionadventista.org.ar o bien al grupo de WhatsApp que tenemos con el curso. Recuerden que para tomar apuntes, utilicen su forma personal de tomar apuntes, anoten ideas completas, usen palabras claves, utilicen diagramas o mapas conceptuales y concéntrense en captar la idea principal y no tanto en cómo luce el apunte que están tomando. Muy bien, la superficie o área se puede definir como el espacio que ocupa una figura plana. Es importante poder diferenciarlo del perímetro, que es el contorno de una figura. Bien, acá tenemos un ejemplo de un rectángulo en el que nos están señalando cuánto mide cada uno de estos lados. Fíjense que la distancia de este punto a este punto son 18 centímetros, ¿sí? Cada una de estas medidas son unidades de longitud, porque estamos midiendo la distancia entre cada uno de los vértices de este rectángulo. Muy bien, si yo quisiera calcular entonces el perímetro de esta figura, lo que voy a hacer es sumar la longitud de todos los lados. Si lo suman, se van a dar cuenta que la longitud va a ser 60 centímetros. Bien, para poder realizar este cálculo recuerden que todas las medidas tienen que tener la misma unidad. Si yo tendría, por ejemplo, la base en centímetros y esta medida L en metros, no voy a poder sumar directamente porque no tengo la misma unidad de medida. Tendré que hacer algún pasaje para que todo me quede con la misma unidad y de esa manera poder sumar. Si en cambio quiero calcular el área, para este caso particular el área de un rectángulo es la base por la altura y por lo tanto vamos a tomar la medida de la base, que son 18 centímetros, y la vamos a multiplicar por la altura, que son 12 centímetros. Al hacer esa cuenta vamos a ver que 18 por 12 son 216 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Fíjense que el perímetro, que es la suma de los lados, la suma de las longitudes de los lados, el resultado me da en una unidad de longitud. Cuando hacemos el área nos está dando en centímetros cuadrados, que es una unidad de área o superficie. Cada figura plana con la que ustedes puedan encontrarse va a tener una fórmula distinta para poder calcular el área. Bien, entonces tenemos por ejemplo un cuadrado es que tiene todos los lados iguales, así que multiplicaremos sus lados, dos de sus lados, para calcular el área. Y el perímetro deberemos sumar. Bien, cada una de estas figuras tiene una fórmula particular para calcular el área y calcular el perímetro. Quiero detenerme en el área de un círculo porque en las demás nos están explicitando qué medidas nosotros debemos utilizar para calcular el área, y en el caso del círculo nos dicen que el área la calculamos como pi por radio cuadrado. Este símbolo pi es una letra griega que está representando un número, ¿sí? Un número fijo que siempre tiene el mismo valor. Entonces el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Pi siempre va a valer 3,14 y radio al cuadrado significa que voy a tener que multiplicar dos veces el radio de la figura. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia que existe entre el centro del círculo y el borde del círculo. A eso le llamamos radio, desde el centro del círculo hasta el borde. Si nos dan un círculo que tiene un radio de 3 centímetros, entonces vamos a reemplazar en la fórmula 3,14, que es el número que siempre va a estar fijo,
multiplicado por 3 centímetros multiplicado por 3 centímetros. Bien, al hacer esta operación, el resultado me va a dar que el área del círculo es 28,26 centímetros cuadrados. Fíjense que acá multiplicamos centímetros por centímetros, entonces nos queda centímetro cuadrado. Este sería el caso del área de un círculo. Así como teníamos unidades distintas para el caso de las longitudes, para la superficie vamos a ver que la unidad fundamental es el metro cuadrado. Podremos construir una tabla similar a la de longitud, ahora con las unidades de superficie, ¿sí? Que son las mismas, pero fíjense el detalle de que están todas elevadas al cuadrado, ¿sí? Kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Y además, ahora en cada unidad tendremos dos casillas para poder ir llenando, ¿sí? Antes teníamos una sola por cada unidad, ahora tenemos dos casillas por cada unidad. Podemos, si no queremos usar la tabla, ir multiplicando por 100, ¿sí? Para hacer los pasajes de unidades. Si yo quiero pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, tendré que multiplicar por 100 y luego por 100 otra vez, ¿sí? Por cada unidad que nos movamos a la derecha multiplicaremos por 100. En cambio, si nos movemos para el otro sentido, para el lado izquierdo, tendremos que ir dividiendo por 100 hasta llegar a la unidad que querramos. Si tenemos una medida en metros cuadrados y queremos pasarlas a kilómetros cuadrados, tendremos que dividir por 100 y volver a dividir por 100 para tener la misma medida con la unidad en kilómetros cuadrados. Veamos un ejemplo de pasaje de unidades de superficie. Nos piden pasar 25,32 decámetros cuadrados a decímetros cuadrados. No es necesario que nos aclaren que es un área o una superficie, porque como vemos que son unidades elevadas al cuadrado, ya sabemos que son unidades de área. Construimos entonces nuestra tabla y en este caso el último número antes de la coma, que es el 5, lo vamos a colocar en la última casilla de decámetro cuadrado. El 5 en la última casilla de decámetro cuadrado. Al resto de los números los acomodaremos como están. Delante del 5 tenemos un 2 y por detrás tenemos un 3 y un 2. Un 3 y un 2. Completaremos con ceros hasta la última casilla de la unidad que nos están pidiendo, que en este caso son decímetros cuadrados. Completaremos entonces la primera casilla, la segunda casilla de decímetros cuadrados. Y el resultado para este caso será que son 253.200 decímetros cuadrados. Si nos piden pasar 0,32 metros cuadrados a decámetros cuadrados, volvemos a repetir el procedimiento. El último número antes de la coma lo colocaremos en metro cuadrado, ¿sí? El 0, en la última casilla de metro cuadrado. Detrás del 0 tenemos un 3, ¿sí? Lo colocamos en la casilla que sigue, y el 2 en la que sigue. Nos piden pasar a decámetros cuadrados, por lo tanto vamos a rellenar con ceros hasta la última casilla de decámetro cuadrado. Fíjense que yo no rellené todas las casillas de decámetro cuadrado. Siempre voy a rellenar hasta la última casilla. En el caso anterior también rellené hasta la última casilla. Entonces 0,32 metros cuadrados es equivalente a decir 0,0032 decámetros cuadrados. Si hacemos un problema de aplicación, dice se desea cubrir el piso alrededor de una piscina con placas de madera como se muestra en la imagen. La dimensión de cada una de estas placas es de 15 centímetros, ¿sí? El ancho de la placa es de 15 centímetros por 4 metros, que será el largo de la placa. Si la superficie total a cubrir es de 30 metros cuadrados, nos preguntan cuál es el área de una placa y cuántas placas serán necesarias para cubrir la superficie. Para calcular el área de una placa,
vamos a usar la fórmula del rectángulo, ¿sí? El área de la base por la altura. En este caso tenemos que la base son 15 centímetros y la altura es 4 metros. De esta manera no lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque tenemos dos medidas expresadas en unidades diferentes. Por lo tanto tendremos que pasar o esta unidad a metros o esta a centímetros para que las dos nos queden igual. En este caso preferimos pasarlo a centímetros. Nos va a quedar 15 centímetros por 400 centímetros. Ahora sí podemos hacer la cuenta. 15 por 400 nos da 6000 centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Esta entonces es la superficie de una sola placa de las que nos estaban dando las medidas. ¿Cuántas placas serán necesarias para cubrir toda la superficie? Para responder esto vamos a hacer lo siguiente. La superficie total la vamos a dividir por la superficie de cada una de las placas. La superficie total eran 30 metros cuadrados, nos decía el problema, y la superficie de cada placa nos habíamos percatado que es 6000 centímetros cuadrados. Nuevamente tengo dos unidades distintas y por eso no puedo resolver esta operación de manera directa. Voy a tener que transformar estos metros a centímetros cuadrados o bien estos centímetros cuadrados a metro, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer como lo explicamos recién con la tabla o multiplicando o dividiendo según sea el caso. En esta ocasión elegí expresar las dos medidas en centímetros cuadrados, ¿sí? 30 metros cuadrados es equivalente a decir 300.000 centímetros cuadrados y la medida que ya estaba en centímetros la dejé expresada en centímetros. Cuando hago esta división me da que voy a necesitar 50 placas. ¿Qué hubiese pasado si yo, en vez de pasar estos 30 metros a centímetros, hubiera pasado estos 6000 centímetros a metros cuadrados? ¿Me hubiera dado el mismo resultado? Se los dejo para que ustedes lo puedan intentar resolver en sus casas. Pensemos un poco. Nosotros hicimos el área de la placa y teníamos el área de la superficie total, entonces dividimos para saber cuántas placas íbamos a necesitar. Podremos cubrir entonces una pared rectangular de 20 metros cuadrados con círculos cuyo radio es de 20 centímetros cuadrados. Pensémoslo matemáticamente y después pensémoslo un poco. Si yo lo quisiera hacer, ¿cómo tendría que acomodar esos círculos para que cubran toda la pared? Muy bien, no olviden visitar la plataforma en donde van a contar con todo este material y cualquier duda o consulta que haya quedado la pueden hacer mediante el mail o el grupo de WhatsApp que tenemos en el curso.